por supuesto, Renato firmará los ejemplares que queráis. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a Renato por permitirme presentar su novela La Alfaguara, Karma, y a Lola, porque la Alberti es un lugar maravilloso y magnífico. Yo le he pedido permiso a Renato para soltarles un poco unas pinceladas de qué va la novela y luego conversar con él y ella después decidirá si contesto o no, sale corriendo o me quita el micro, ¿no? Bueno, una de las cosas que yo creo que fundamentales de la novela es que la novela primero tiene un peso muy literario, ¿no? Porque yo creo que Renato consigue trabajar los temas que ya ha abordado, la identidad, la pertenencia, desde otro punto de vista. Dos peruanos huyen de su país en este libro. Uno para combatir en la Alemania del Tercer Reich en 1939. El otro, un periodista peruano recién divorciado o recién separado, huye de Lima para perderse en el Madrid contemporáneo. El desgarro de ser uno para convertirse en otro se despliega en el mundo que vimos arder. Esta es la tercera novela de Renato. Ahora bien, Renato profundiza en la búsqueda de la identidad que ya abordó en La distancia que nos separa y evoluciona en una serie de temas que a mí me parecen interesantes y yo quiero que él nos cuente, que hay una interpelación al poder, hay una interpelación a la violencia, hay una interpelación a la identidad como herencia, a rechazar ser de un lugar o ser de una determinada manera. Y de alguna forma, en una mezcla que hay entre acontecimiento nacional, acontecimiento social y acontecimiento íntimo. A mí el personaje, son dos peruanos separados en el tiempo, que además no es una estructura técnica de esas aburridas y previsibles, que tú ves uno y uno no. De alguna manera Renato hace un poco ese juego de pistas. Es una novela para él me dice que él no es especialmente dado al tema de controlar asuntos militares, pero la novela para alguien que le guste, para que le guste la historia y sobre todo la Segunda Guerra Mundial tiene momentos preciosos, ¿no? El personaje, yo no sé si muchos lo tienen en mente, pero a mí me parece que es importante resumirlo. Matías Giuriato Roeder es un joven peruano que emigra en barco desde Trujillo hacia Nueva York, con la esperanza de llegar a Alemania en algún momento, en el año 1939. Es aficionado a la cultura, es un tío sensible, con inquietudes, pero tiene un padre que es una figura prácticamente... es la antítesis, ¿no? Es un hombre borracho, violento, y la familia materna, su madre, tiene familia en Alemania, tiene un abuelo en Alemania, que es el que, digamos, es el que ejerce un poco como de ventana, ¿no? Hacia otro mundo más amplio, hacia otro mundo más grande, hacia donde quiere marcharse Matías, y así lo hace, ¿no? Porque además Edith, su madre, se comporta un poco también allí como la urdidora de una vocación, y bueno, este personaje se marcha. Tenemos noticia de él a medida que el periodista, lo primero que nos recibe es un periodista hablando con un taxista, hasta hablando del Perú, el taxista también. Empiezan a desmontar el Perú contemporáneo. Empiezas a darte cuenta que los dos personajes tienen como una lucha interna, los dos tienen una guerra interna, o sea, uno va a luchar una guerra que no le pertenece del todo y en la que va a terminar de carambola y donde va a tener que elegir una cosa importante, muy importante, con lo propio, y yo me voy a guardar de contarlo porque sería una maldad y no tiene ningún sentido. Pero lo curioso es que los dos comparten, uno, un desgarro, ninguno quiere ser completamente lo que es, o lo que está haciendo. Hay muchas tramas interesantísimas. Erika, la mujer del periodista, que ocurre en el presente, digamos, tiene muchas claves también para que el lector esté moviéndose todo el tiempo dentro de la novela. Es una novela además que... Espera, coge el otro, Karina. Y ya me callo, es un signo de que tengo que callarme rápido. No. Sí, ya está. Y ya para cerrar esto y que Renato hable y yo pueda hacerle algunas preguntas, es que lo difícil cuando uno escribe una novela tan buena o debuta, porque además Renato debutó con La distancia que nos separa, una novela brutal además, ¿no? Desde el punto de vista de interpelar a la autoridad también, tiene que ver con la identidad, pero estaba trabajado sobre la memoria, ¿no? La memoria personal, la biografía. Y aquí hay una novela en toda regla, o sea, hay una novela con toda la musculatura de una novela, con toda la arquitectura de una novela, que evidentemente sabemos de sobra que Renato puede hacerlo, pero es una impronta tan grande cuando un libro
autorreferencial está presente, que todo el mundo te va a pedir que vuelvas a escribir primero. Entonces, como yo creo que es un ejercicio de domar tus propios temas que está ahí muy presente y que está muy bien logrado. Yo voy a dejar que el gobernato se defienda, que os dé las gracias y todo, y después arranco con la primera pregunta. Bueno, muchas gracias, Karina. Efectivamente, no podía dejar de agradecer tu presencia. Me encanta que estemos conversando aquí. Cámbiaselo, hay que cambiar las pilas. Aquí tenemos un problema de Me encanta que estemos conversando aquí. Tú sabes tanto o más que yo de migración, de desarraigo, de vivir fuera de tu país, de elegir irte de tu país y también de escribir una primera novela sobre la que luego hay muchas expectativas, así que creo que la conversación en ese sentido va a fluir muy naturalmente. Las gracias a Alfaguara, hoy representada aquí por Carmen, que me sigue apoyando, todavía creen en mis libros y eso a mí me pone muy contento. Es el sello en el que empecé a escribir hace mucho tiempo en Perú y tantos años más tarde me encanta poder estar compartiendo nuevas entregas con ellos. Y gracias a Lola y a esta librería donde ya me ha tocado antes hacer presentaciones y que uno siente como una extensión de su propia casa, no al punto de llevarse los libros gratuitamente, por favor, pero sí con la suficiente calidez y cercanía, intimidad como para sentir que no estamos en una presentación, sino en una tertulia, en una conversa, en este caso sobre este libro que ahora estamos presentando. Bueno, voy a preguntarte, voy a pedirte que de alguna manera nos expliques. ¿Sigue dando problemas? No, ya funciona. Que nos expliques a los que estamos acá y a los que están viendo el streaming del Alberti. A ver, tenemos dos personajes en dos tiempos. Los une un conflicto interno. Uno se va a una guerra que no le pertenece y otro se marcha, ¿no? De una situación también casi bélica, ¿no? En el sentido personal, tío que está arrasado porque lo ha dejado con su mujer y no se identifica con el país en el que está. Entonces, ¿qué los une? ¿Cuál es el tempo que tienen estos dos personajes? Bueno, más allá de la nacionalidad, que es, como todos sabemos, un mero accidente, los une el deseo de huir, de desaparecer del lugar donde están para buscarse un futuro en otro país, esperando que ese futuro sea más beneficioso. En el caso de Matías Yurato Roeder, que existió, no sé si con ese nombre, pero existió y esta novela está inspirada en lo que sucedió con él. Él huye del Perú, pero también huye de la violencia de su padre, de la violencia que representa ese hombre italiano, inmigrante, que se alcoholiza, que golpea a su madre y que a pesar de todo lo tiránico que es, también le ha enseñado a Matías a disparar, una virtud que con los años se convertirá tal vez en su activo más importante cuando le toque ingresar al ejército norteamericano y convertirse en tiempo récord, porque en la guerra las velocidades de los ascensos se incrementan muchísimo, en convertirse en un oficial de bombardeo, ¿no? Él se convierte en quien es gracias a esa puntería aceitada por el padre violento del que él pretende huir, ignorando, como nos suele ocurrir muchas veces a los sujetos, que termina acercándose a una violencia incluso más brutal, ¿no? A veces subimos de cosas esperando no encontrarnos con ellas nunca más y no nos damos cuenta que tal vez estamos rumbo a la boca del lobo. Que de hecho es lo que tú dices, es lo que le genera tanto rechazo a esa violencia, es lo que le va a permitir moverse y él se descubre a sí mismo como alguien violento. Así es, sí, luego se da cuenta que lleva la violencia dentro, que siempre estuvo en él y que lo único que faltaba era un efecto externo que la estimulase. Y en este caso, qué más brutal y más violento que la guerra, una guerra que, como tú bien decías, empieza por no ser suya. Él está en Estados Unidos, 1939-40, en el 41 ocurre Pearl Harbor y como muchos otros migrantes él se siente muy tentado de enrolarse en el ejército norteamericano. Es una oportunidad también de vestir un uniforme, de ser alguien por primera vez en la vida y él empieza a sentir que vive una guerra representando un país que, si bien no es el suyo, él siente como suyo. Pero lo medio es, porque hay un personaje que lo adopta. Sí, o sea, sí. Quiero decir, sí, que por eso insisto en que tiene mucho de esa novela del 19 donde cada episodio te lleva y te trae, ¿no? Porque este personaje norteamericano que en el barco adopta a este hombre le está regalando una vida, de alguna manera. Totalmente, sí. En el barco entre Trujillo a Nueva York,
Matías conoce a un banquero neoyorquino que lo adopta, ¿no? Tal vez para saldar también consigo mismo una herida del pasado. Él ha tenido un hijo que ha perdido y ve en Matías a un chico con unos sueños y con una ambición enormes y con un deseo de hacerse a sí mismo en otro lado, y para facilitarle el proceso migratorio le lega su apellido, y con lo cual se convierte en su hijo putativo, y con los años y el transcurrir de la novela vemos que es quien involuntariamente también lo acerca hacia la violencia de la Segunda Guerra Mundial. Tú me dices hasta dónde debo y puedo preguntar, pero yo creo que el gran, bueno, vamos a ordenar las ideas. Hay muchos temas troncales en este libro, ¿no? La herencia es una de ellas, es decir, lo que se hereda, el parentesco, el padre, la madre, el abuelo, el valor, la valentía, el arrojo. Y a mí me recordó un poco, y me podrás dar con un micrófono en la cabeza, me recordó a esa esencia de las novelas universales. Es como la marcha de Radetzky de Roth, ¿no? El nieto del héroe Solferino no quiere, él es un cobarde, él no quiere ser tan valiente como su abuelo, él no quiere ser como su padre, pero en el fondo acaba siendo como su padre. Entonces, a mí no me parece una novela en absoluto, ni evidentemente la raíz es peruana, pero es una novela que es completamente universal en el sentido de que es muy del siglo XX, ¿no? De repente un siglo exagerado, que además hoy nos resultaría incluso extraño en algunas cosas, pero yo creo que la novela realmente, la gasolina de ella es la violencia, ¿no? La violencia, la herencia de ella, no lo sé. Sí, la violencia en su sentido más explícito, ¿no? La violencia representada por la guerra, nada más violento que la guerra, y nada más tonto que pensar que la guerra ocurre digamos, episódicamente, ¿no? Como uno podría creer. Alguien que se ha educado en nuestra generación, bajo los códigos de nuestra generación, puede llegar a pensar que las guerras son esos hitos a lo largo de la historia de las sociedades, y sin embargo, cuando uno profundiza en el tema, se da cuenta que la guerra siempre estuvo ahí. La vez pasada comentaba, no sé si con una conversación contigo, estudio del historiador Will Durant, Will y Ariel Durant, que ellos llegaron a calcular que en los primeros 2500 años de la historia de la civilización, solamente en 250 de esos primeros 2500 años, solo en esos 250 no se registraron conflictos bélicos. Es decir, que la guerra siempre fue la gran dinámica de la realidad. Y lo que hemos hecho en los últimos 2 siglos es tal vez desarrollar maneras para postergarla, pero siempre aparece, ¿no? Aparece todo el tiempo. Y encuentran aquellos que la necesitan protagonizar, encuentran justificaciones, pretextos, excusas. Siempre vuelvo al verso de Borges, a esa línea de Borges que aparece en Deutsches Requiem, donde dice: cualquier cosa es materia de un incendio probable, cualquier cosa es germen, cualquier cosa en el mundo es germen de un incendio posible, ¿no? Es decir, basta con que uno se invente una excusa para provocar una guerra. De modo que la violencia está en la novela explícitamente ahí, en esas páginas dedicadas al bombardeo de Hamburgo, que fue el bombardeo más mortífero de los muchos bombardeos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial, incluso superior al de Dresde. El de Dresde está más publicitado, porque siendo brutal como fue, ocurrió en las postrimerías de la Segunda Guerra, cuando ya tal vez no había ninguna justificación militar para perpetrarlo. Pero también está esta violencia mucho más interior, ¿no? De quien se tiene que desplazar. Es violento irse de su país, aun cuando uno elija irse, aun cuando uno decida y tenga incluso argumentos para quedarse, no deja de ser violento. Todo migrante es el síntoma violento de un Estado que falló, ¿no? Un Estado que no supo darle a ese individuo las suficientes bases o elementos para construir su vida allí. Nadie debería irse de su país por necesidad, y sin embargo ocurre todo el tiempo. Entonces también está esa violencia representada en este personaje más contemporáneo, que a la violencia de la migración le suma la violencia de la debacle sentimental que siente, que que opera como el deflagrante a partir del cual él empieza una vida un poco más errática y siente que su mundo también está ardiendo, ¿no? Y aparte que el periodista, sí, la voz contemporánea, que además es un poco también nos sirve como visor
creo yo, también para la idea de las ruinas, porque también su vida está en ruina. Es decir, él se va de un Perú donde ya no se entiende, con sus amigos ni siquiera puede hablar de política, porque le parece que el Perú se ha vuelto absolutamente un lugar frívolo, donde nadie es capaz de entender lo que pasa, y hay una sensación como de ruina, ¿no? Siempre está, hay como un repaso de la historia en esa conversación con el taxista, que hacen un repaso completo, y es un repaso de la ruindad, de alguna manera. Sí, sí, es verdad, es un repaso. Y digamos, el personaje del taxista Antonio en la novela es un taxista que yo diría que es como una síntesis de todos los taxistas peruanos y en general latinoamericanos que yo me he encontrado en estos casi 9 años viviendo aquí, porque la experiencia es muy parecida, ¿no? Casi la gran mayoría de ellos han tenido una experiencia migratoria apurada, ¿no? Llena de emergencias, de incertidumbre, de preguntas de a dónde voy a llegar, sin los papeles hechos necesariamente. Y en esa conversación entre el narrador y el taxista hablan del Perú, hablan del pasado, algo que el personaje no quiere hacer necesariamente, porque el personaje no quiere, estoy recordando ahora una novela de Juan Gabriel Vázquez, no quiere volver la vista atrás, siente que mirar atrás es un error, ¿no? Porque ese ejercicio de mirar hacia atrás puede estar imbuido de una nostalgia innecesaria, incómoda, ¿no? Paralizante. Y el otro tampoco quiere mirar atrás, ¿no? Decide dejar el Perú, dejar la casa paterna, irse a Estados Unidos, termina en el teatro europeo y lo último que quiere es pensar en ese pasado. No es casual, y esto el otro día lo descubría con un amigo que leyó la novela, siempre, como decía el poeta chileno Pedro Rojas, ¿no? En un recital un lector se paró y le impugnó un verso diciéndole: quiero que me explique ahora mismo qué significa tal verso. Y Pedro Rojas dijo: pero amigo, ¿qué sabe un autor de lo que escribe? Y este amigo lector el otro día me hablaba del momento en que en que el narrador relata el cuento de Sodoma y Gomorra en la Biblia, ¿no? El episodio de Sodoma y Gomorra, donde tenemos este personaje que es la mujer de Lot, que se llama Edith, que se llama Edith de verdad, digamos, o por lo menos en las escrituras, y que es sancionado por mirar atrás, ¿no? En la tradición judío-cristiana, voltear, ¿no? Es desobedecer, ¿no? Mirar las ruinas, mirar el mundo propio deshaciéndose, desapareciendo bajo la lluvia de azufre, es un error, ¿no? Está penado, está sancionado, y es paralizante de alguna forma, ¿no? En esa metáfora que plantea ese episodio bíblico. Y para estos personajes también, lo último que les interesa es volver sobre sus pasos, pero cuando lo hacen, porque inevitablemente tarde o temprano uno tiene que mirar atrás y pensar en lo que dejó, en lo que pudo haber continuado, en fin, la historia de los migrantes, ¿no? Que en un determinado momento siempre estamos pensando contrafácticamente qué hubiera ocurrido si me quedaba en mi país, si no tomaba la decisión de irme. Entonces también eso es violento y creo que esa violencia está contada a través de esas experiencias. Es como el cuento de: si quieres huir del Hades, no mires atrás, no te devuelvas porque te quedas paralizado, te vuelves de sal. Pero yo ahí me gustaría insistir, porque toda experiencia de cambio, toda experiencia es violenta, pero aquí hay aquí algo más. Yo no me pregunto si estos personajes huyen de Perú o huyen de sí mismos, que es la sensación que tengo, que esa es la angustia que me transmiten los dos, y que claro, lo que pasa es que uno tiene un tempo y otro, pero creo que va un poco por ahí, ¿no? Por ese desgarro que tú estás diciendo, es decir, ya no puedes mirar atrás. Tú también hay parte tuya escribiendo este libro, evidentemente. Es decir, uno no escribe con su biblioteca, con sus recuerdos, con lo que lleva puesto, ¿no? Y ahí hay mucho de eso también. Sin duda, sin duda. Huyen de su país, pero claro, eso es en un primer nivel de lectura, digamos. Claro, en el fondo están escapando de quién les ha tocado ser, ¿no? Y en el caso de Matías, la adopción por parte del banquero primero y luego los cambios que va sufriendo su nombre por necesidades de la guerra y por imposiciones del ejército norteamericano lo ayudan a desdibujar ese yo que salió de Trujillo con 19 años. Y en el caso del narrador más contemporáneo, sí, a ver, ya no se reconoce a sí mismo, ¿no? Se ha peleado con la familia, con los amigos por la crisis política en Perú, una segunda vuelta electoral que ha dejado devastadas esas relaciones, y para colmo la única persona con la que quería tener un vínculo sólido, su esposa alemana, pues también lo ha dejado, ¿no? Entonces, claro, también quiere olvidarse un poco de quién es él y reinventarse, y lleva cursos de una maestría de escritura creativa aquí en Madrid y trata de inventarse una vocación. Y tú me preguntabas cuánto de mí hay en ellos, pues
yo diría que muchísimo, ¿no? Cuando yo reencontré la historia de Matías, yo lo había escuchado por primera vez en el 2014 en una reunión familiar, y una tía contó que ella tenía un tío lejano que hacía mucho tiempo terminó arrojando bombas en la Segunda Guerra Mundial. Y a mí, por supuesto que la historia me fascinó, pero en ese momento estaba tan implicado en la novela de mi padre, en la distancia que nos separa, que lo que me salió fue una columna, y me olvidé del asunto de Matías y toda esa historia. Y durante la pandemia reapareció en Facebook, ¿no? Esta columna que yo había escrito hace 7, 8 años, y le encontré todo el sentido. Y por primera vez sentí que me interpelaba de un modo en que no lo había hecho la primera vez que la escuché. Porque ahora yo también estaba viviendo fuera del Perú, ahora yo también era un migrante, ahora yo también podía entender las complejidades de este personaje. Y sumado a eso, yo acababa de empezar mi trámite de nacionalidad, entonces, aun cuando uno no tiene que renunciar a la nacionalidad peruana para obtener la española, no deja de ser un trámite en el que te planteas ciertas interrogantes respecto de tus lealtades. No sé si te pasó a ti cuando lo hiciste, pero cuando te dan el pasaporte con otra nacionalidad, Otra persona. sientes que eres otra persona. O un impostor. Claro, sí, eres un poco impostor. Y yo acompañaba ese trámite con los ecos y las reverberaciones en las redes sociales de todas las impugnaciones que me hacían desde Perú por mis opiniones no puedes políticas. hablar de Perú porque ¿no? tú estás fuera. Claro, exactamente, ¿no? Ese viejo reproche de tú no vives aquí, no tienes derecho a hablar del Perú, tú no sabes nada del Perú, etcétera, olvidándose de una cosa que es central, ¿no? Yo diría que los libros que mejor definen la peruanidad, pienso en el Inca Garcilaso, pienso en algunas de las mejores novelas de Vargas Llosa, en los versos de Vallejo, en los cuentos de Ribeiro, todos ellos fueron escritos fuera del Perú, y ningún peruano, dentro o fuera del país, podría discutir el hecho de que esos libros han sido básicos para reafirmar nuestra identidad, para saber quiénes somos, para vernos y leernos. De modo que sí, había mucho de mi experiencia que quería volcarla en estos dos personajes. Primero en Matías, de manera más metafórica, más indirecta. Yo no he vivido una guerra, pero al mismo tiempo sentía que la guerra no me quedaba tan lejos del todo, ¿no? Tengo 47 años, he crecido en un país sacudido por la violencia política, por el terrorismo, también por el terrorismo de Estado. Mi padre fue ministro de guerra, tengo un abuelo que participó en la guerra contra el Ecuador. Mi cuñado es un sobreviviente de la guerra civil del Líbano. De modo que hay un montón de testimonios de guerra alrededor mío. Y yo soy de los que piensa que si no te toca protagonizar la guerra, si no te toca estar tan cerca de esa violencia como para quedar paralizado, traumatizado o mudo, pero tampoco estás tan lejos del tema, pues te toca contarlo y hablarlo del modo que puedas. De modo que sí, hay mucha experiencia personal también. Porque también es cierto que hay como herramientas tenazas que te permiten coger algunas historias. El periodismo sirve muy bien para coger las historias con una velocidad, como si fueras a servirlo muy rápido, ¿no? Como lo que tú dices en la columna, este personaje. La novela ofrece una serie de pliegues, de capas, y a mí eso es una cosa que yo quiero tocar, que en el caso del Perú, me vais a perdonar el inciso latinoamericano, pero yo les voy a contar una cosa. Perú era virreinato, como la Gran Colombia, entonces, esta gente era seria, ¿no? Nosotros en Venezuela éramos una capitanía general, o sea, éramos realmente un cuartel. Lo que sí es cierto, siendo virreyes o capitanía general, el hombre de armas, el hombre fuerte es muy importante en la historia latinoamericana, ¿no? Yo creo que toda la generación del boom, por activa o por pasiva, siempre está retratando al caudillo militar. Siempre es un hombre fuerte, ¿no? Y además donde siempre tiene el padre de la patria. O sea, se va generando como incluso una estética castrense, algo que es casi atávico, que está ahí, ¿no? Es como que tú hazte militar, ¿no? Porque es una manera de ascenso social, de un montón de cosas. Y yo recuerdo que cuando yo entrevisté a Renato por esta novela, le pregunté hasta qué punto él estaba impugnando, haciendo una impugnación a la figura del hombre fuerte, que es un poco la impugnación al padre que hay en la primera novela. Y Renato me decía, yo no estoy necesariamente impugnando lo masculino o la violencia de lo masculino, sino la inutilidad, ¿no? de lo viril, me decía. Y a mí eso me parece interesante. Sí,
No, ahí está, creo, me parece. Sí, sí. Sí, hablaba de la impugnación de lo viril porque, a ver, claro, los códigos de la guerra están diseñados para poner la masculinidad, digamos, en el relieve más alto. Y lo que las guerras demuestran es que esa virilidad a la hora de la hora no te sirve de absolutamente nada, porque vuelven de la guerra los que la protagonizan siempre necesariamente marcados, ¿no? Y casi siempre para mal. Creo que recordaba contigo en esa conversación la frase de Paul Valéry, a la que me gusta volver siempre, porque retrata mejor que ninguna lo que sucede de verdad en la guerra, ¿no? La guerra es ese lugar en el que jóvenes que no se conocen ni se odian se masacran siguiendo directivas de viejos que sí se conocen y sí se odian, pero no se masacran. Y le ocurre a Matías, que regresa y vive un proceso de psicotización producto de la culpa de haber tenido que arrojar bombas sobre la ciudad de su madre, la ciudad donde viven los abuelos, a los que siempre ha querido conocer. La única gente que él ama en el mundo probablemente está ahí abajo y él tiene la misión fatídica de tener que destruir esa ciudad. Y vuelve, por supuesto, enloquecido, como volvieron tantos, pero tantos jóvenes, no solamente norteamericanos e ingleses, también los alemanes. Yo recuerdo mucho el caso de Claude Ederle, es un libro que me recomendó Rosa Montero, que los invito a que lo busquen si es que les interesa el tema, que se llama El piloto de Hiroshima. Todos sabemos que en Hiroshima estuvo Paul Tibbets arrojando la bomba, pero todos creemos que hubo solamente un avión, que dejó la bomba el Little Boy y que después se regresó. Era un grupo de 8 aviones, y el avión que iba delante del Enola Gay era el avión donde estaba Claude Ederle. Claude Ederle por la radio dice, go ahead, ¿no? Adelante, lancen la bomba. Y cuando ve el hongo enorme que cubre Hiroshima, entiende que han cometido una brutalidad. Y regresa a Estados Unidos decidido a renunciar primero a su categoría de héroe. Todo el mundo le quiere rendir homenajes, poner medallas, y él dice, no soy un héroe, soy un asesino. Se mete a las tiendas a intentar robar para que lo metan a la cárcel. Se empieza a volver loco, quiere denunciar la carrera armamentista en la que Estados Unidos está entrando. Y como evidentemente las fuerzas aéreas están muy poco interesadas en impulsar esa denuncia, lo meten a un psiquiátrico, donde pasa los últimos años de su vida y de donde lo rescata Günther Anders, que es este filósofo alemán que empieza a cartearse con él, con Claude Ederle. Y producto de esas cartas aparece ese libro que yo leí y que me sirvió muchísimo para narrar el proceso de psicotización de Matías. Matías vuelve y efectivamente no quiere volver a subir a un avión, no quiere volver a arrojar una bomba, no quiere volver a lucir ese uniforme, porque ha entendido que se ha deshumanizado por completo. ¿Qué es lo que la guerra, pero no solo la guerra, la violencia en general hace con las personas? Por eso el día que conversábamos, recuerdo que hablábamos de que siempre es más fácil culpar a los gobernantes, a los presidentes, a los funcionarios que deciden una guerra o deciden una invasión. Y es mucho más cómodo, ¿no? Eludir el análisis sobre la violencia que también nosotros provocamos a nivel interpersonal, ¿no? O a través de las redes sociales. Que citando a una poeta italiana, me gusta la gente que elige muy bien las palabras que no dice. Sí, Alda Merini. Sí, me gusta la gente que elige con cuidado las palabras que no dice, que es el verdadero desafío contemporáneo, creo yo, para el individuo, ¿no? Elegir las cosas que no debe decir, porque no solamente no suman, sino que terminan dándole un giro más a la rueda de la violencia, no a nivel de producir una guerra, pero sí a nivel de, por ejemplo, malograr una relación, claro, o fortalecer una estigmatización, o qué sé yo, o simplemente mantener viva, digamos, la rueda de la enemistad, de la fragmentación, de la polarización. Ahora, tú sabes que hay una cuestión, hay un libro de Juan Gabriel Vázquez maravilloso que se publicó este año, el de los ensayos que dio en Oxford en la Cátedra de Literatura Comparada, donde él habla del papel, ¿no?, del escritor. Sí, comprender el mundo puede ser. Traducir el mundo. Traducir el mundo. Muchas novelas con mundo salieron este año. Bueno, es que sí, he visto el mundo por todos lados. Estamos oprimidos. Sí. Pero sí es cierto que yo creo que, Renato, tú perteneces a una generación como la mía, donde de alguna manera la impronta del escritor comprometido con la realidad nacional era muy fuerte, por lo menos en Perú lo ha sido. Yo también creo que en su manera con Carlos Fuentes también. Es decir, estábamos muy acostumbrados a ver al escritor
como un actor, digamos, en el debate social, ¿no? Esta idea de tener una posición pública, y de alguna manera eso ha ido cayendo, o se ha ido denostando, ¿no? En muchos aspectos. Y yo no sé hasta qué punto la generación de los 80, finales de los 70, 80, que es la década perdida en todo el mundo, pero especialmente en América Latina, nosotros estamos metabolizando eso de otra manera. No lo sé, te lo pregunto, porque es un libro profundamente político, pero con temas contemporáneos. Es decir, no hay nada más político que la familia, no hay nada más político que la memoria, no hay nada más político que la culpa, pero sí tengo la sensación de que es otra clave, de que no es una clave regional. Es mi sensación, o yo todo intento leerlo así. Sí, porque, digamos, el tema de la migración, de discutir el vínculo con el país propio, es un tema que excede las fronteras de lo latinoamericano, ¿no? Y yo creo que ese es probablemente el gran tema contemporáneo, ¿no? El individuo y su necesidad de definirse en un determinado espacio, con la convicción de cada vez ser más un sujeto global, discutiendo todo el tiempo categorías tan solemnes y tan sólidas en su momento como el concepto de patria, ¿no? El concepto de frontera, el concepto de límites. Yo creo que eso está hoy día muy discutido y felizmente hay un movimiento cada vez más natural de gente que circula por el mundo con la convicción de ser un ciudadano global. Pero al mismo tiempo hay otra tensión muy fuerte que es la de los discursos populistas, nacionalistas que refuerzan esta idea de América para los americanos, España para los españoles, Perú para los peruanos. Y creo que estamos entre esas dos, ¿no? Y yo confiaría en que la primera acabe imponiéndose, ojalá, porque me parece que hoy categorías que cuando yo era chico eran tan indiscutibles como eso, ¿no? Como patria, creo que hoy están sufriendo saludables revisiones, ¿no? Pero al mismo tiempo debería decir que es difícil circular cuando a uno no lo han educado para vivir fuera de su país, ¿no? Yo no sé si te pasó a ti lo mismo, pero a mí no me educaron para vivir fuera del Perú, ¿no? Me educaron para vivir en el Perú. Y cualquier información o conocimiento que pudiese conseguir fuera, debía volcarlo a favor de mi país, ¿no? Entonces, cuando uno deja un país que es huérfano en muchos sentidos, que siempre está a medio hacer, ¿no? Es una migración con culpa, necesariamente. Como Roncagliolo en su libro de relatos, también publicado por Alfaguara, que es muy cruel. Roncagliolo usa el humor y despelleja esa sensación, ¿no? Él se ríe mucho, sí. A él le cuesta ser más... Claro, yo soy más dramático y él es más irónico. Y él es irónico, pero sí, la sensación... Por eso nos llevamos bien, creo. La sensación es muy parecida, porque... y en eso me parece que la novela vuelve a determinadas metáforas. Menos mal que Renato lo dijo así, no tengo yo que digamos, hablar de más. Pero el personaje va a bombardear la ciudad de su mamá. Es decir, puede haber mayor metáfora de dinamitar lo propio que eso, ¿no? Este personaje que ya detener no tiene esa... Es una sensación que a mí me gusta mucho, esta estepa, este desierto del personaje, los dos, pero sobre todo me gusta el del personaje de Matías, porque es el más literario, ¿no? Pero es realmente el gran conflicto de él. Sí, yo cuando conocí esa historia estuve muy tentado de escribir solamente la historia histórica, digamos, la bélica, pero era 2020 y qué ingenuidad, pensaba que la guerra era un tema del pasado, ¿no? Que era un tema anacrónico, y dije voy a buscar otra historia que funcione, no como contrapunto, porque no son historias equivalentes, tú hacías alusión a la estructura, no es un capítulo del pasado y otro del presente, pero es una historia funcional, ¿no? Que funciona como eso, como una palanca para gatillar de determinados temas. Pero yo sentía eso en el 2020, otra historia, otra novela sobre la Segunda Guerra, ya nadie está hablando de la guerra, y el libro en los siguientes 3 años va adquiriendo una actualidad trágica, ¿no? Porque 80 años después de los bombardeos de Hamburgo, volvemos a escuchar, tanto en la invasión de Rusia a Ucrania como en los ataques de Israel a Gaza, una terminología que yo creía caduca, ¿no? Bombardeos, búnkers antiaéreos, exterminio, exilio, las mujeres inscribiendo el nombre de sus hijos en el vientre para que en el caso de morir puedan ser reconocidos. Ese tipo de horrores que cuando yo me informaba para la novela sentía que era increíble que eso haya ocurrido, sigue ocurriendo. De modo que es bastante desesperanzador también leer la novela y sentir que conecta con la actualidad. Lo que pasa
que ahí es cuando es inevitable, Renato, porque los temas que competen al ser humano son más o menos casi siempre los mismos, ¿no? Sí, La sí. pérdida, la muerte, el enfrentamiento, en lo que creo, en lo que no creo, ¿no? Y por eso yo creo que el libro tiene tanta potencia y es tan novela. Y voy a hacer mi última pregunta para que Renato pueda leer algo y ustedes puedan preguntar. Pero sí es una pregunta que no... Lo estaba pensando el otro día. Si suena pedante me vayan a perdonar. Pero es verdad que la novela siempre la estamos matando. A lo largo de los últimos 2 siglos la novela va a morir. Y tuve la sensación de que por primera vez 2 conceptos estaban interpelados igual, la democracia y la novela, ¿no? Era como la democracia liberal, aquellas instituciones, está en su momento de mayor revisión. La novela siempre ha estado en revisión. Pero a mí lo que me llama la atención es que hay una determinada eclosión de la autorreferencia. La autoficción, historias referenciales, que bueno, hablan de un momento de reclusión, ¿no? Y la pandemia lo puso mucho peor. La pandemia hizo que la gente se mirara mucho más a sí misma, sí, lo cual hace un mundo un poco más bobo y más necio, ¿no? Y, bueno, no lo sé, evidentemente hay vidas y vidas, pero a lo que voy, que es la estructura de la novela. Tú vienes de una gran tradición literaria, eres un gran lector, y yo noto que aquí hay una vocación manifiesta de la novela como artefacto, es decir, la novela técnicamente, que funcione técnicamente. Y eso se nota muchísimo. ¿Tú eres de los que eres un cultor de la novela o era para ti importante que esto fuera ficción y separarte del primer libro? Bueno, lamento que mi respuesta no esté a la altura de la pregunta, porque es una respuesta bastante pedestre. Yo hubiese querido que esta novela sea más parecida a las de los libros anteriores. Fue mi primer movimiento. Y dije, voy a rastrear este personaje. Cuando Facebook me recuerda esa vieja columna, dije, tengo que saber quién fue este Matías Yurato Roeder. Pero claro, estábamos en pandemia y no podía viajar, no podía irme a la biblioteca, estaba limitado a las posibilidades que me daba Google. Así que tomé mi decisión pandémica, que fue hacer ficción, ¿no? La gente en la pandemia se puso a hacer postres, gente que se divorció, gente que se metió a un curso, ¿no? Gente que, no sé, que sacó a sus hijos del colegio, harta de verlos en las clases remotas. En fin, gente que tomó decisiones, que se reinventó de alguna forma. Mi decisión pandémica fue hacer ficción ante las limitaciones que me planteaba el confinamiento. Ahora, una vez ya metido en el rollo de la ficción, siento que no quiero dejar de hacerla, porque es, se lo decía el otro día a un periodista también, siento que esas novelas me representan más incluso que las anteriores, porque si bien las anteriores, ¿no?, son muy autorreferenciales y hablan de un mundo vivido y conocido, donde se han literalizado personajes inspirados en personas que yo conocí, aquí al inventar, ¿no?, tus temas más privados aparecen de maneras más subterráneas, pero tal vez más en carne viva. Y es lo que yo he sentido con Matías. Yo a Matías lo he podido comprender, aunque espero nunca vestir un uniforme militar y espero nunca subirme a un avión y mucho menos arrojar bombas, pero puedo entender ese dilema, ¿no? Esa sensación confusa de a dónde pertenezco, la puedo entender muy bien. Y sobre los libros, creo que cada libro es el resultado de una serie de influencias. Y esta novela, detrás de ella, digamos, hubo muchas lecturas, no puedo dejar de decirlo, gracias a la beca Leonardo que me concedió la Fundación BBVA, que si no lo digo se pueden molestar. Y esa beca literalmente me salvó, porque yo acababa de perder un trabajo en Perú, me habían echado de la radio, bueno, habíamos llegado a unos términos para dejar de trabajar ahí, y entonces postulé a esta beca por recomendación de mi agente, que es también tu agente, y alcancé a postular el último día en que era posible mandar el proyecto. De modo que siempre el azar, que también es un tema de la novela, estuvo detrás de la hechura de la novela. Y bueno, y ahí me empecé a leerme todo lo que pude en materia de literatura militar, pero hubo, en términos literarios, 4 libros que yo no quisiera dejar de mencionar, porque siento que esta novela también es un tributo a ellos. Matadero 5, por supuesto, de Kurt Vonnegut, Trampa 22, de Joseph Heller, las dos novelas completamente antibélicas. Y luego hay una novela muy bonita
de James Salter que se llama Los Cazadores. James Salter fue otro escritor piloto que participó no de la Segunda Guerra, sino de la guerra con Corea en el 53-54, pero su perspectiva desde el aire, ¿no? Esos planos, esas narraciones y descripciones de esos cielos abiertos en los que de pronto entran aviones a combatir y a dispararse, son magníficos. Y hay un libro más que ahora mismo se me está... No estoy recordando, pero espero recordar en los próximos minutos. No pasa nada, no hay ningún problema. Sí, sí. No, lo que pasa es que es cierto que yo insisto, técnicamente a mí la novela tiene precisiones que me parecen maravillosas y además que es agotador porque tienes y estás obligado a la verosimilitud. Por mucho, a mí la verdad es que como artefacto me parece que funciona tremendamente bien y justamente ahí hay un trabajo de arquitectura, ¿no? Y que esto que te iba a preguntar por los libros, los que has mencionado, o sea El hundimiento de Hans-Erich Nosack, que fue uno de los pocos escritores alemanes que reacciona, digamos, literariamente luego de la humillación que sufrió Alemania, los civiles alemanes desguarnecidos con esos bombardeos. De hecho hay un ensayo que se llama Sobre la historia natural de la destrucción de Sebald, donde Sebald le reprocha a la generación anterior no haber producido literatura luego de los bombardeos, salvo contadísimas excepciones. Una de ellas es El hundimiento de Hans-Erich Nosack, que es un libro muy breve, pero donde cuenta con muchísima crudeza lo que él ve durante los bombardeos de Hamburgo y sobre todo el éxodo. Él se concentra en el éxodo, en lo que ocurre después con esas millones o miles de familias que lo perdieron absolutamente todo. Yo seguiría dando la turra sobre los mismos temas de desplazado, migrante, de situación bélica. América Latina también ha sido una guerra, pero me parece mucho más saludable que los que quieran preguntar o preguntarle algo a Renato. Aquí hay un micro, porque yo creo que hay un montón de temas en el tapete. Si alguien se anima mientras yo busco mientras Renato busca, déjame que te sostengo el micro. También para que Renato lea un pasaje de la novela que él quiera. ¿Cómo te fue en México en América con esta novela? Tuviste hace poco, ¿no? Bueno, la novela recién salió en México y en Chile, y me parece que en algún lado más. Y el próximo año me tocará ir a ver cómo reaccionó. Pero estuve hace poco en Trujillo, en Perú, y de pronto al momento de las preguntas levantó la mano una chica de Hamburgo, curiosamente, chica alemana en Trujillo, que estaba dictando clases de alemán en el Instituto Alemán, y dijo: la verdad es que yo me acerqué a esta librería porque me dijeron que había una presentación, pero no sé nada de ti, no sé quién eres, nunca te he leído, pero me parece sorprendente esta especie de emboscada, ¿no?, del destino, porque yo entro a esta librería y tengo que decirte que mi abuela sobrevivió al bombardeo de Hamburgo, tiene 83 años y 60 páginas escritas con sus memorias. Y yo le dije: nos hemos debido conocer antes, pero bueno. ¿Quieres que te sostener el texto? Perdón. Yo quería preguntar una cosa mientras busca Renato la referencia, que será muy bonito escucharle después leer algo, ¿no? Le quería preguntar sobre la Guerra Civil Española, que en el libro hay un personaje que es alguien que vive aquí, muy cerca de la calle Ferraz, donde estamos en la librería Alberti, que también qué coincidencia esa... ¿no? Todo parece que empieza y termina aquí en la Alberti, no sé por qué, pero hay un personaje que está ahí y que es una referencia a la Guerra Civil Española y al barrio en el que reside este periodista. Me gustaría que hablaras un poco de esto. Has hablado de la Segunda Guerra Mundial y también ahí. Sí, porque este periodista, digamos, que vive en Madrid y que ha vuelto a Madrid después de un breve tiempo en Lima, tiene también sus propias experiencias bélicas, sobre todo por el recuerdo de las bombas de Sendero Luminoso en el Perú, y porque
ahora ex esposa, tiene un abuelo que también participó en las juventudes hitlerianas, pero además se encuentra con este personaje en la calle Ferraz, que recuerda los bombardeos en Madrid. Yo desconocía profundamente ese episodio. De hecho, yo vivo en la calle Bretón de los Herreros y en esa calle hay un edificio que todavía tiene marcas de los impactos que recibió de los aviones italianos y alemanes en el 36. Pero en la calle de Ferraz, y esto lo sé por un libro que fue imprescindible para mí, que se llama Madrid bombardeado, una cartografía que apareció hace 1 año y medio o 2 años. En Madrid bombardeado hay un registro de todas las incidencias aportadas por bomberos, por el ayuntamiento, etc. Y en la calle de Ferraz, entre noviembre y diciembre del 36, es decir, hace 87 años, hubo unos bombardeos brutales. Y es por lo menos curioso, ¿no?, que 87 años más tarde esa misma calle sea escenario de incidentes tan violentos, tal vez, no sé si análogos, pero en todo caso, que recuerdan la violencia que hubo en ese mismo punto. Porque además este periodista se obsesiona, además, por empezar a buscar los edificios donde hay cosas de, sí, es cierto, de todo un recorrido. Pero claro, evidentemente hace 3 años yo no tenía forma de imaginar que la calle de Ferraz iba a terminar siendo lo que hoy día es. Eso, tengo el micrófono, que vas a buscarlo mucho mejor. Sí, ya lo encontré. A ver, espero que no sea muy largo. Este es el momento en el que el abuelo de Matías, ¿no?, ya con la ciudad bombardeada, él ha sobrevivido y sale de los astilleros donde trabaja y va rumbo a buscar a su familia, esperando encontrarla viva. Racimos de bombas sibilantes empezaron a explotar cerca de su posición, transmitiendo la sensación de una cadena de sismos de corta duración, aunque de gran intensidad. El viejo Karsten daba una zancada y se colocaba en el primer cráter formado, guiado por la corazonada de que era mínima la probabilidad de que el siguiente proyectil cayera en el mismo lugar. Usó esa táctica hasta cruzar la frontera del erosionado barrio de San Pauli, donde buscó cobijo en lo alto de un montículo de restos cuya procedencia no se detuvo a investigar. Cuando pudo, se irguió y obtuvo una visión panorámica que le heló la sangre. El abuelo no daba crédito a lo que veía. Había creído que el bombardeo se circunscribía al área del puerto, pero ahora descubría que no, que toda la ciudad se encontraba bajo el imperio de las llamas. Ahí donde volteaba el espectáculo infernal lo dejaba petrificado. Por todos lados caían copos de ceniza. En los huecos de las ventanas de los poquísimos edificios en pie, las cortinas ardían mecidas por ventarrones que no dejaban de gemir. Entonces el viejo Karsten vio hombres o siluetas de hombres rompiendo puertas para huir de sus casas, llevando en las manos 1 o 2 maletas de cuero. Algunos eran engullidos instantáneamente por la marea roja. Otros, envueltos en toallas empapadas, conseguían llegar hasta la calle, pero a continuación se quedaban pegados en el asfalto que borboteaba de calor y comenzaban a revolcarse y derretirse en medio de unos chillidos que no eran de este mundo. Vio gente enardecida correr bajo el polvo con la cabellera chamuscada, la ropa arrancada por los vientos termales, negándose a soltar los baldes de aluminio donde llevaban provisiones, y en segundos sucumbir a merced de la tormenta. Vio a hombres mutilados, absortos, cubiertos de fósforo, clamando por agua. Vio a mujeres enloquecidas tomar a sus hijos de los cabellos y lanzarlos a los estanques, aunque no supieran nadar, pues eso era preferible a verlos abrazados por remolinos de fuego. Vio un grupo de hombres y mujeres andar erráticos antes de saltar a un canal, creyendo que así se salvarían, y contorsionarse mientras eran cocidos por el agua hervida. Vio hombres vivos que parecían muertos toparse con hombres muertos que parecían vivos. Vio a 2 caballos salir de un negocio de transporte desbocados, encendidos, relinchando de dolor o de locura en medio de las tinieblas. Vio 3 coches de bebés volar por los aires achicharrándose. Vio un piano Bösendorfer surcar el cielo y estrellarse contra el pedestal de un monumento a Adolfo III. Vio fragmentos de lápidas del cementerio de Ohlsdorf y alcanzó a divisar el camposanto íntegramente
profanado por las bombas. Vio discurrir a gente con los brazos tostados y la cabeza en carne viva, destapada, con partículas de cerebro goteándoles por las ranuras de las sienes partidas. Oyó los ruegos exasperados de personas atrapadas en búnkeres que, bloqueados por piedras voluminosas, eran ya mazmorras ardientes. Algunos individuos lograron escapar de esos recintos, pero al pisar las aceras hirvientes, literalmente se fundían en ellas y en pocos minutos se convertían en charcos de grasa humana. Las escenas del cataclismo eran tan atroces, tan grotescas, que el viejo Karsten, desorientado como estaba, sintió sus fuerzas aminorar de golpe. No se dio cuenta cuando las bombas dejaron de agitar el pavimento, pero sí notó que las explosiones se oían cada vez más lejos y que el fuego, como la variante de un vasto mar anaranjado o un río de lava incandescente, enfilaba surreal hacia Altona después de consumir por entero las pobladas manzanas de San Pauli. Bueno, lo dejo ahí. Y estaríamos. Nadie, me perdona que sea tan antipática, pero no queréis preguntar nada. Nos da un poco de curiosidad. Bueno, Renato va a firmar y hablar ahora, así que... Sí, no, muchas gracias Gracias. a todos por venir nuevamente a la librería, por abrirnos sus puertas, como siempre, a ti, Karina. Muchas gracias. A ver, una pregunta. Mira, sí, dos sí. preguntas. Sí. Yo quería que nos explicaras un poco cómo está... bueno. Me imagino que para que se escuche en el vídeo. Yo quería preguntarte, Renato, ¿cómo estableces el vínculo entre los dos personajes y entre los dos tiempos tan diferentes? Tanto a nivel vital como a nivel temporal. Las existencias de uno y otro me parecen muy diferentes. No he tenido oportunidad de leer el libro, vi una reseña y digo, pues voy a venir, que tiene buena pinta. Bueno, sí, de hecho yo espero que la experiencia del lector se vea acompañada por un cierto desconcierto, porque si bien hay temas que los unen, la peruanidad, la migración, la sensación de violencia rondándolos, tal vez uno se pregunte hasta el final cómo se mezclan estas historias. Y se mezclan producto del diálogo que va sosteniendo el narrador contemporáneo como el taxista. Esta es una novela donde la gente se cuenta cosas. Yo quería también poner, digamos, de manifiesto la importancia de contarse y de conversar en un tiempo en el que cada vez nos cuesta más dialogar, ¿no? Todo lo bueno que hay en la historia, que no es que lo he inventado yo, sino que es lo que la historia trae consigo, es producto de gente que charla, que conversa, que siente curiosidad, que está atenta a lo que el otro tiene que decir. Estas conversaciones ocurren en un barco, en un taxi, y sin embargo, a pesar de lo diferentes que son esos escenarios, lo que se impone finalmente es el relato. Así que yo diría que eso es lo que las une hasta el final, en que se ven ambas historias más trenzadas que nunca, ¿no? ¿Otra pregunta? Pero mejor vamos a firmar. Listo, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas Gracias a los tres. Muchísimas gracias.